Periodistas denunciaron ante la Comisión Interamericana de la OEA el maltrato y la violencia ejercida discursivamente por el gobierno nacional hacia el ejercicio del periodismo. Julia Mengolini, Hugo Alcona Damón, representantes de FOPEA, CELS, CIPREVA, Amnistía Internacional, organismos de derechos humanos, periodistas, trabajadoras de prensa, estuvieron presentando esta denuncia ante la Comisión Interamericana de la OEA para hablar sobre esta situación alarmante de violencia sobre el periodismo. FOPEA comentó ayer en la audiencia que se realizó sobre el aumento de cifras en ataques al ejercicio periodístico, un aumento anual de casos de ataque que, por ejemplo, en 2024 aumentó en un 53% respecto al 2023 y un 103% respecto al año anterior, al 2022. En lo que va de este año hay registro de 256 casos, una superación del récord histórico del año 2013. Y en 2024, también como dato, el 80% de los casos fueron de origen estatal o paraestatal, figuras próximas al presidente y funcionarios. Obviamente no, pero sí lo digo si no te quedaban dudas, el presidente encabeza la mayor cantidad de casos de agravios a periodistas. Y también periodistas individuales presentaron testimonios, entre ellos Tomás Cuesta, fotoperiodista, detenido en la marcha por los jubilados, y dio su testimonio y obviamente mencionó el caso de Pablo Grillo, simbólico en este año, quien recibió un cartucho de gas lacrimógeno el 12 de marzo del 2025. Para hablar un poco de esto, estoy en comunicación con Martina Noailles, secretaria de Derechos Humanos de CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, también parte del equipo de prensa del CELS. Martina, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Hice larga la intro con datos, pero está muy bien. Te quería preguntar, si querés antes de ayer contar un poco cómo llegaron a toda la presentación para la audiencia y también lo que vienen viendo, ¿no? Que llevó a lo que ocurrió en el día de ayer frente a la OEA. Sí, lo que nosotros pedimos ayer, o sea, en la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se terminó ejecutando esta audiencia, es un pedido que hicimos ya en los últimos 2 años. Nosotros venimos denunciando a nivel local el deterioro de la libertad de expresión en Argentina y los ataques sistemáticos que está haciendo este gobierno a las y los trabajadores de prensa, y lo que hicimos fue llevarlo a una instancia internacional, a un organismo internacional, pioneras que tiene este gobierno de atacar a quienes hacemos este trabajo, y que eso como consecuencia tiene obviamente este deterioro rapidísimo de la libertad de expresión en Argentina, por el que estamos preocupadísimos. Y bueno, así fue que la Comisión Interamericana citó a esta audiencia, que fue una audiencia unificada. Había 2 pedidos de audiencia, uno del lado de FOPEA, que también tenía adhesión de Amnistía y de otras organizaciones, y otro que encabezamos con el CELS, donde también estaba ARGRA, la Facultad de Comunicación, redes de medios comunitarios, AMARC, distintas organizaciones vinculadas al trabajo de prensa y a los derechos humanos, que habíamos pedido también esta audiencia. Así que la comisión lo que hizo fue unificar y citar a esta audiencia, donde el gobierno tenía que escucharnos y en principio suponíamos que dar algún tipo de respuesta a algo que lamentablemente no llegó y volvió con su persistencia de acá no ha pasado nada, ¿no? No dieron respuesta por ahora, digamos, escucharon y no hubo respuesta de ese lado. No solo no hubo respuesta, sino que el subsecretario de Derechos Humanos lo que hizo fue negar que en Argentina hubiera algún tipo de preocupación por la libertad de expresión. Minimizó absolutamente todas las denuncias, los números, las estadísticas, las encuestas, los casos puntuales que tenía enfrente, como la de los 3 compañeros y compañeras que recién vos nombraste. Directamente minimizó esos casos, dijo que eran casos aislados y que en Argentina no existía ningún tipo de deterioro a la libertad de expresión ni a la libertad de prensa, que todo estaba bien, que eran casos aislados y que después eran casos también que estaban en la justicia llegada a la situación. Eso fue toda la respuesta del gobierno. Incluso tampoco aceptó públicamente el pedido que habíamos hecho todas las organizaciones, pero que también la Comisión Interamericana en ese momento concretamente dijo que le parecía que estaba bien, que tenía que venir a hacer una visita al país para comprobar todas estas denuncias. Son visitas que la Comisión Interamericana hace a distintos países cuando la gravedad lo amerita, pero que
los estados tienen que aceptar de alguna forma que esa visita ocurra, y el gobierno en ese caso tampoco les dijo, sí, vengan. Así que la verdad que el papel del subsecretario de Derechos Humanos en representación del gobierno de Milei para nosotros fue realmente preocupante. Está claro también, Martina, digo, más allá de que sí, la comisión se comprometió, ¿no?, a ver más de cerca esto, a hacer una visita al país, la mayoría también de estos ataques son virtuales, digo, ¿no?, por las redes, discursivos, que están al alcance de verse, ¿no?, por cualquier lado. Sí, nosotros lo que contamos ahí son distintos ataques. Uno son los que vos decís, los discursivos, exacto, los hostigamientos en redes sociales que encabeza el presidente, pero a la vez, en muchos casos, y también Pablo lo contamos, Grillo, esos discursos, esas narrativas violentas, discursos de odio que hay contra los periodistas, estigmatización de la tarea del periodismo, termina habilitando también una violencia después concreta, física en la calle. Totalmente. No sé si se acuerdan, pero hace un mes nomás, durante la campaña de Milei, una señora que estaba participando en la calle de una acompañando la campaña en la calle, corrió con un cuchillo a un fotógrafo de Tiempo Argentino y de Clarín. Y lo mismo, digo, el ataque que recibió Roberto Navarro del Destape, concreto, digo, no piñas, violencia concreta que está habilitada por estas narrativas que vienen desde el poder máximo del Estado, digo, no hay ninguna duda. Entonces está toda esta situación, después está la represión en la calle, claramente, como lo venimos denunciando desde el principio, con las represiones, con los heridos y heridas que últimamente estamos teniendo, desde el 1 de febrero que contabilizamos 52 en aquella manifestación contra la ley ómnibus para acá, digo, no hay ningún cambio desde que el protocolo antipiquetes se aplica, por eso también fuimos a la justicia acá, planteamos la inconstitucionalidad de ese protocolo, y bueno, y después las distintas políticas concretas que también está tomando este gobierno, como por ejemplo el vaciamiento de la agencia TELAM o el vaciamiento de las políticas de fomento a los medios comunitarios, que todo eso también afecta a la libertad de expresión, el pluralismo de voces, el que existan información federal que llegue a todo el país. Todo eso es lo que va desgastando y llegamos a esta situación en la que está claro, realmente diga lo que diga el gobierno, que la libertad de expresión está realmente en jaque en Argentina, ¿no? Totalmente. Estás escuchando a Martina Noailles, secretaria de Derechos Humanos de CIPREVA. Y Martina, ¿tuvieron algún, también, no sé, o les extendieron la adhesión o compartir alguna, o sea, unificarse en el reclamo de otros colegas o estados, ya que esto es una situación que se presentó ante un organismo internacional y, como bien decías, de manera unificada, ¿no? Hay dos denuncias que se unificaron en la audiencia ayer. ¿Tuvieron ahí algún apoyo de otros estados o medios de otros lugares? No sé si allá concretamente los que viajaron, sí. Lo que sí se vio claramente en la audiencia fue, por un lado, el planteo del relator de libertad de expresión, Vaca, que denunció claramente lo que estaba pasando acá, y después otros comisionados de la Comisión Interamericana que plantearon también una gran preocupación. Digo, no es que la comisión entre comillas creyó en el planteo que estaba haciendo el gobierno, como que acá no estaba pasando nada. Es más, planteó su preocupación y dijo que no eran casos aislados y que lo que demostraba la audiencia de ayer, que reunía a tantos actores distintos, digo, ¿no? Porque, como decías recién, desde Alcon Adamón a Julia Mengolini, digo, uno no puede decir que todos piensen lo mismo, que tengamos todas posturas parecidas. Lo mismo con las organizaciones que había ahí de representantes, CIPREVA y FOPEA, digo, todos los que estábamos ahí, no éramos todos un mismo bloque que pensamos todos igual, y sin embargo estábamos ahí diciendo lo mismo, llevando este mismo planteo. Esa diversidad de la audiencia también dio cuenta claramente a la Comisión Interamericana que lo que estábamos planteando era algo que está sucediendo en el país y que no había ninguna duda. Digo, no es que eran 2 o 3 casos aislados que no tienen nada que ver. Digamos además que los casos concretos, además, incluso las criminalizaciones que han habido, denuncias del presidente penales contra periodistas por solamente escribir una nota que al presidente no le gustó, también son disciplinadoras. Entonces,
el efecto después no es que solamente implica a Julia Mengolini o al CONADAMON por haber develado el plan de inteligencia que tiene este país, sino que eso después afecta a que otros trabajadores y trabajadoras de prensa no investigan, no digan, no visibilicen sus trabajos, se vayan de las redes sociales. Digo, todas estas consecuencias limitan claramente la libertad de prensa, la de expresión, y con todo esto el derecho a informarse de la sociedad, que lo que genera es un deterioro también de la democracia en el país, ¿no? Totalmente. Martina, te hago las últimas dos un poco juntas. Sí. Pero ¿qué esperan de lo que pasó ayer? Un poco en adelante, tal vez un juicio político, una más visibilización, como decís vos, de lo que está pasando. Sí. Y también cómo trabajan desde CIPREVA ustedes en adelante y con todo este contexto, ¿no? Con lo que está pasando con el periodismo. Y nosotros lo que buscamos fue visibilizar, como decís vos, generar esta articulación con otros espacios con los que a veces no tenemos, digamos, tanta relación o que no solemos trabajar en conjunto. Esa articulación estuvo interesante que se diera también, que se visibilice a nivel internacional la situación del país. Esas cosas después van generando presión a los gobiernos de alguna forma, pero es una instancia más. Digo, tampoco vamos a pensar que después de lo que pasó ayer va a cambiar algo, por esto mismo que te digo de la respuesta propia del gobierno, sí. Pero es una instancia más. Yo creo que hay que estas denuncias hay que hacerlas de todas las maneras posibles. Tampoco es que confiamos mucho en la justicia, por ejemplo, y sin embargo fuimos a hacer las denuncias pertinentes ante cada represión que lastimó a algún compañero o compañera desde CIPREVA. Entonces son las formas que tenemos de ir denunciando esta situación mientras seguimos en la calle reclamando lo que haya que reclamar hasta que este gobierno se termine de una vez. Desde el sindicato estamos haciendo un montón de cosas desde el inicio de este gobierno, pero por decirte algunas, todas estas denuncias que planteamos, ya intentar por un lado desnaturalizar este estado de lo que se tienen que poner los compañeros y compañeras para salir a la calle, a cubrir una protesta, tener que ponerse una máscara antiparras, una máscara de gas, pero también a la vez, digo, de decir, che, esto no puede ser que tenga que ser así y que tengamos que salir de esta manera, dar esas herramientas a los compañeros y compañeras, por ejemplo, en los medios comunitarios que no tienen acceso a ese tipo de máscaras, etcétera, pues son muy caras. Entonces intentamos comprar una cantidad para que pudieran tener nuestros afiliados comunitarios y freelance, y dentro de las empresas reclamar que le den todos esos elementos de seguridad a los compañeros y compañeras que trabajan en empresas privadas, por ejemplo, camarógrafos, fotógrafos. Entonces, son distintas cosas que vamos haciendo desde el sindicato para paliar la situación, pero lo más importante, creo yo, es seguir estando en la calle, seguir buscando que nuestro laburo no sea tan precarizado, porque eso también empeora las condiciones de trabajo que tenemos y el periodismo que podamos hacer. Seguir peleando por nuestras condiciones de laburo y por nuestro salario sigue siendo la base para que todo lo demás empiece a funcionar un poco mejor. Clarísimo, y no naturalizar esta situación, sobre todo, como decís, que no, hay que seguir luchando y visibilizando que esto sigue pasando y no naturalizarlo. Muchas gracias, Martina, por la charla. Gracias a ustedes y bueno, a disposición, y gracias también a ustedes por estar siempre y por visibilizar también lo que está pasando. Un abrazo a todos. Abrazo enorme. Martina Noailles, secretaria de Derechos Humanos del CIPREVA, también prensa del Centro de Estudios Legales y Sociales, sobre esta audiencia que ocurrió ayer ante la Comisión Interamericana de la OEA. Hablamos de 3 líneas de ataques, ¿no? Eso nos queda sobre todo, ¿no? Pensar la línea discursiva por redes, digital, la línea que se extiende en el brazo de la Fuerza Armada, que lleva a agresiones físicas contra periodistas, y también todo lo que tiene que ver con la precarización de la vida de quienes trabajan en prensa, el no acceso a fomentos de medios comunitarios, como es la tribu. Así que todo esto un poco resumía, y ayer estuvo ocurriendo esta audiencia frente a la OEA para visibilizar la situación del ataque sistemático del Estado al periodismo.